Nos lavamos con él. Lo tomamos en el desayuno, la comida y la cena. Está presente en un 50% de la comida envasada. Desde el pan, la margarina, el helado o la pasta, hasta los platos precocinados. Pero la mayoría no tenemos ni idea de qué aspecto tiene o de dónde procede. Aún así, consumimos más de 40 millones de toneladas al año, más del doble de lo que consumíamos hace 15 años. En Europa, China y Estados Unidos, las importaciones de este desconocido ingrediente se han triplicado. El aceite de palma es el aceite vegetal más utilizado en el mundo y está cambiando el paisaje del planeta. El insaciable apetito por este aceite tan versátil ha tenido un efecto devastador. La demanda no para de crecer y cada vez hace falta más tierra para producirlo. Algunas especies están viendo amenazada su supervivencia debido a la vertiginosa expansión de las plantaciones de palma. Los driles serían los primeros que podrían extinguirse. Soy Michael Dorgan. Voy a recorrer el mundo para comprobar la repercusión que el auge de la industria del aceite de palma y su rápida expansión tiene en los países que lo producen y en los consumidores. Está oculto en la comida y no siempre sabemos que está ahí. Ha sido como una historia de amor. De la vida cotidiana anterior he cambiado 100% con palma. Andan amenazando. Para sobornar y corromper. Esta aldea se va a desaparecer del mapa. El aceite de palma solo se puede cultivar a 10 grados del ecuador hacia ambos lados, es decir, en las regiones con mayor biodiversidad del planeta. El mayor productor es Indonesia, pero dado que en el sudeste asiático se está acabando la tierra cultivable, África se presenta como la siguiente frontera a conquistar. Antes de que el aceite de palma empezara a aparecer en las secciones sobre medio ambiente de los periódicos, yo no tenía ni idea de lo que era. Pero en Camerún, todo el mundo, hasta los niños, sabe de lo que hablamos. En algunos países, su cultivo se destina solo a la exportación del aceite. Aquí es parte de la vida cotidiana. Victorine lleva un restaurante en Douala, la ciudad más grande del país. Para saber más sobre el consumo de palma, voy a ayudarle a cocinar un plato tradicional de Camerún, el eru. Es cansadísimo, más de lo que parece. Victorine sirve eru todos los días. Es un guiso con carne, pescado y verduras y un ingrediente especial que le da ese sabor característico. Y aceite de palma. Sí, aceite de palma. Todos los días uso 5 litros. Cada día. En Camerún se utiliza el aceite de palma en muchos platos. En la gastronomía originaria de África Central y Occidental ha estado presente desde hace mucho tiempo. En Camerún se empezó a cultivar hace 100 años, cuando el país estaba bajo el dominio de Alemania. Pero en la alimentación del resto del mundo no ha empezado a introducirse hasta el último decenio. Muchos alimentos que contienen aceite de palma antes llevaban aceites hidrogenados que producen ácidos grasos trans. Bruce, encantado. Antes de ir a Camerún, me reuní con un experto en nutrición para que me explicara a qué se debió ese cambio. Nos dimos cuenta de que los ácidos grasos trans aumentaban mucho el colesterol en sangre. Así que el aceite de palma se introdujo como un sustituto natural de los ácidos grasos trans. Además, pueden etiquetar los alimentos diciendo que no tienen aceites vegetales hidrogenados ni grasas trans. A las empresas de alimentación no les interesa que sus productos parezcan poco saludables. La industria alimentaria mueve miles de millones de dólares. Pero a diferencia del café, el té o las frutas, muchos no sabemos de dónde viene el aceite de palma que consumimos. Visitamos una de las plantaciones más antiguas de Camerún para ver cómo se elabora este lucrativo producto. El primer paso de la recolección es obtener el racimo de la palma de aceite, que se corta con una herramienta especial. Samson, el encargado de la plantación, nos explica que los cortadores deben buscar los racimos más maduros para recolectarlos, empleando esas largas pértigas. Se llegan a cosechar hasta 100 racimos al día. Otros trabajadores recogen los racimos y los frutos sueltos.
son muy valiosos y no podemos dejar ni un fruto sin recoger. Ya está saliendo el aceite. Sí. A continuación, los racimos y los frutos sueltos se llevan en camiones a la extractora para continuar con el proceso. Samson me pide que los ayude a cargar los racimos en el camión. Creía que lo iba a conseguir. Dicen que es demasiado grande. ¿Este mejor? Sí. Este sí ha entrado. El resto os toca. En las explotaciones de esta empresa se procesan 30.000 toneladas de aceite, lo que representa más del 10% del aceite de palma que se produce en Camerún. Es la cantidad que se consume cada día y medio en Europa. Por desgracia, hoy esta extractora no está en marcha, pero Gordon, el guía, quiere enseñarme una en funcionamiento. Vale, paramos aquí. Es aquí. ¿Qué es esto? Es una prensa tradicional, de las que se utilizan aquí para producir aceite de palma. ¿Con un coche? Sí, un coche adaptado para esto, para moler, no para conducir. Al parecer, hay extractoras artesanales como esta por toda la región. El fruto se seca y se cocina antes de molerlo con ayuda del eje trasero de un coche viejo. A continuación, la masa resultante se prensa para obtener el oro rojo, el aceite de palma. Este aceite rojizo se suele clarificar para convertirlo en una sustancia sólida, blanca y de textura cerosa. Este aceite refinado se suele utilizar en los jabones y la comida. Otro de los lugares que visité antes de iniciar mi viaje de investigación del aceite de palma fue la ciudad sueca de Uppsala. Allí participé en un experimento para comprobar los efectos del aceite de palma en la salud. Estudiaron si mi índice de grasa corporal cambiaba al ingerir 3 magdalenas con aceite de palma al día. ¿Todo bien? Sí, bien. Fredrik Rosqvist encabezaba el experimento. Me preparó la primera hornada de magdalenas. No está mal. Hubo que esperar unas semanas para comprobar los cambios que se habían producido en mi organismo. La mayoría del aceite de palma que se produce en Camerún no se exportaba, aunque eso ya está cambiando. Camerún es un país relativamente estable comparado con sus vecinos. Está a favor de la inversión extranjera, especialmente de China. Pero ¿cuál va a ser la repercusión de la inversión extranjera en el medio ambiente? Para averiguarlo, me dirijo a Limbe, al este del país. ¿Qué tal? Bien, encantado. Eric Kini es un activista forestal que colabora con Greenpeace en África y lucha enérgicamente contra la deforestación del país. Las empresas tienen a África en su punto de mira y se están trasladando aquí por las leyes contra la deforestación que se están promulgando en muchos países del este de Asia, que son los grandes productores de aceite de palma. Muchos países del este y centro de África ofrecen a estas empresas condiciones muy ventajosas para que se trasladen aquí. Les sale muy económico venir porque los impuestos son bajos, los terrenos baratos y cuando llegan obtienen concesiones. Vienen a talar árboles y con la tala llega la deforestación. El aceite de palma se producía en Camerún en parcelas relativamente pequeñas por pequeños terratenientes, empresas públicas y antiguos colonos franceses. Pero el terreno dedicado al cultivo de la palma aumenta vertiginosamente. Las operaciones que puso en marcha una empresa china en 2010 le suponen ahora el control de más del 40% de las plantaciones. Frente a los propietarios cameruneses que buscaban expandirse moderadamente, las empresas americanas, indias y malasias crean nuevas plantaciones de dimensiones gigantescas. Si estos planes siguen su curso, los terrenos dedicados a las plantaciones pasarán de unas 200.000 hectáreas a más de 1 millón.
¿Por qué resulta atractivo Camerún? Vinieron aquí no solo por la estabilidad, sino también porque saben que es muy fácil hacer la vista gorda si hay dinero para sobornar y corromper a la gente. Al gobierno le interesa la inversión que atrae el aceite de palma y esperan que su producción aumente un 50% en los próximos 5 años. Voy a visitar el Limbe Wildlife Center, donde viven las consecuencias que acarrea convertir los terrenos selváticos en plantaciones. Los gorilas se han convertido en la imagen de las campañas que luchan contra la deforestación. Y sin embargo, el que se enfrenta a la extinción debido al auge del aceite de palma es otro tipo de primate indispensable en este ecosistema. Los driles son una especie de primate catarrino en peligro de extinción. Estos monos solamente se encuentran en una diminuta parte del mundo, en algunas zonas de Nigeria, Guinea Ecuatorial y Camerún. Pero la función que desempeñan en el mantenimiento de la selva es crucial. Los driles ayudan a que las zonas forestales se extiendan. En la selva se alimentan de semillas, frutas y vegetales y ayudan a que se propaguen todas esas plantas. Los driles serían una especie de activistas contra la deforestación. Sí, porque ayudan a crear terreno selvático. En el mapa vemos selva por todas partes y luego se ven zonas enormes previstas para plantaciones. ¿Qué te parece? La situación actual me preocupa mucho. Si estas empresas ponen en marcha las explotaciones previstas, los driles van a sufrir las consecuencias y con ellos los demás animales que dependen de esta especie. Es como retirar al mejor de tus jugadores en mitad del partido. Se va a romper el equilibrio. Los driles podrían ser uno de los animales abocados a la extinción. Para desgracia de estas especies, los terrenos aptos para la plantación de palma aceitera en Camerún suman un total de 8,3 millones de hectáreas, lo que supone multiplicar por 40 el terreno que se está dedicando actualmente. Sería un terreno equivalente a la tercera parte de la superficie del Reino Unido. El río es aquí una barrera natural entre las plantaciones y el Parque Nacional. A menos de 1 kilómetro podemos encontrar elefantes. Eso nos da una idea de lo cerca que están estos dos tipos de terreno. Esta plantación tiene más de 20 años, pero las que van a crear las empresas extranjeras no limitan con una sola parte de la selva, sino con varias. En la zona sur de Camerún, las concesiones de Gebea Sud, propiedad de una empresa china, ya están rodeando la reserva de fauna de Ya. Los satélites muestran que durante los 3 años en los que se ha realizado un seguimiento de las concesiones, ya se han destruido más de 3.000 hectáreas de terreno selvático. En esta reserva de fauna, declarada Patrimonio de la Humanidad, habitan los gorilas occidentales de llanura, una de las menos de 20 especies incluidas en la lista del Fondo Mundial para la Naturaleza, consideradas en grave peligro de extinción. Aquí vivíamos. Yo nací y crecí aquí con mis padres hasta que tuve que ir a la universidad, porque aquí no había ninguna. Su padre fue uno de los impulsores del aumento de la producción de aceite de palma en los años 70. Él, que ha visto los cambios que se han producido en la zona, tiene una perspectiva única sobre este polémico aceite. Lo mío ha sido una historia de amor. Todo está interrelacionado, y no solo por mi parte, también por mi familia. Es muy distinto de lo que piensa mucha gente sobre el aceite de palma. Se tiende a pensar en la deforestación, los orangutanes, pero supongo que para ti es muy diferente. Sí, absolutamente diferente. Las empresas camerunesas, como en la que trabajaba el padre de Gordon, son propietarias de plantaciones modestas comparadas con sus homólogas extranjeras, y apenas se han extendido en los últimos 50 años. Entonces, en esta plantación, ¿la delimitación es la misma que cuando tú eras pequeño? La misma antes de que yo naciera. ¿Cómo fue crecer en una plantación? No me enteré de que en Camerún se pagaban los servicios públicos hasta que me fui de aquí. Aquí no pagábamos por los servicios públicos, el agua, la electricidad, todo era gratuito para los trabajadores de Pamol. La asistencia sanitaria también es gratuita. Hace unos días que mi hermana ha tenido gemelos en uno de los hospitales de Pamol y sigue ingresada allí. ¿Está en un hospital aquí? Sí. Vamos a ver ese hospital. Vale, buena idea. En el hospital de la empresa, un médico joven me insiste para que visite el ala de pediatría.
Este es un niño al que estamos tratando por una malaria grave. Más del 90% de los pacientes vienen con malaria. En Camerún, un 10% de los fallecimientos son consecuencia de la malaria. En el caso de los menores de 5 años, esa cifra se duplica, 1 de cada 5. ¿Cómo influye la existencia del hospital en los casos de malaria que hay en la zona? Los casos de mortalidad por malaria casi han desaparecido, particularmente en este hospital. En los últimos 2 meses no hemos contado ninguna defunción. Estamos haciendo un buen trabajo. Gordon ha ido a conocer a los gemelos recién nacidos de su hermana pequeña. Madre mía. Para muchos, el aceite de palma es una cuestión medioambiental, pero para Gordon y las personas con las que creció, es el hilo fundamental para urdir el tejido de sus vidas. ¿Dónde vamos? A sangrar. ¿A sangrar? Sí, el vino de palma. Vino de palma. Alfred me cuenta que es el sangrador local de vino. Aquí sangramos. ¿Aquí? Sí. Esto es una palma cortada, ¿no? Sí. En las palmas que se han talado, recoge un líquido que contiene alcohol, el vino de palma. Por aquí ya está goteando. Sangra. Estamos perdiendo unas gotas de vino muy valiosas. Sí. Después de cortar la palma de nuevo, el vino se vacía en un cubo. Cuanto más tiempo se deje fermentar, más alcohol contendrá. El color es un poco... Está bastante bueno. De hecho, sabe a vino blanco. Sí. A diferencia del vino de la uva, el vino de palma se puede producir 2 veces al día en lugar de 1 vez al año. Y Alfred ya tiene a sus clientes esperando esta última cosecha. En el bar, Gordon me cuenta cómo fue crecer aquí. Y compruebo que a pesar de que las empresas locales no han ampliado sus plantaciones, se ha acelerado la deforestación de la zona. Básicamente, lo que ha pasado es que ha crecido la población. Y esa población necesita alimentarse y necesita más tierras de cultivo. Así que destrozan la selva. Esa es también la razón por la que las plantaciones de palma están aumentando, y muy rápidamente. O sea, que lo que hace que el espacio que solía ocupar la selva se reduzca para pasar a ser tierras cultivadas es consecuencia del aumento de los pequeños agricultores, ¿no? El aceite de palma es un negocio muy lucrativo. Los productores ganan dinero y quieren comprar más tierras. Ahora, para encontrar fauna silvestre hay que adentrarse cada vez más en la vegetación. En esta aldea se ve claramente que el aceite de palma está en todos los aspectos de la vida, desde la de los pequeños agricultores a la de los sangradores y sus bares. Obviamente se observa una repercusión en el medio ambiente muy preocupante. Las plantaciones cada vez se adentran más en la selva y reducen su extensión. Teniendo en cuenta la gran cantidad de empresas extranjeras que quieren afincarse aquí, la repercusión medioambiental puede ser devastadora. Es medianoche, y por la mañana tengo previsto irme de Camerún. He conseguido una entrevista con el delegado del gobierno para el medio ambiente de la zona que he visitado. ¿Cree usted que el desarrollo está reñido con la protección del medio ambiente y la fauna silvestre? Por supuesto que está reñido. Algunas empresas respetan el medio ambiente, conocen las consecuencias y tratan de trabajar de la mejor manera posible. Las demás no son conscientes o no quieren cambiar sus prácticas. Si te estableces aquí sin hacer una evaluación del impacto medioambiental, te vamos a poner una multa de 5 millones. ¿Millones de francos? 5 millones, sí. Y si sigues sin respetar las normas, un año después te podemos volver a multar con otros 5 millones. Está muy bien que se impongan sanciones, pero me da la sensación de que el importe no es muy alto. 5 millones de francos son algo más de 5.000 libras. Para una sola persona puede ser una cantidad importante, pero para una empresa, que probablemente gana más en un solo día, me parece que es pagar un precio muy asequible para mantener unas prácticas que están dañando el medio ambiente. Por contaminar. Sí. Sí, tienes razón. En 2005 todavía no existía un Ministerio de Medio Ambiente. Para África este problema todavía es nuevo. El crecimiento del mercado del aceite de palma es un problema mundial, y no hablamos solo de su repercusión en el medio ambiente. Mi siguiente destino es Guatemala, donde la producción se ha multiplicado por 8 en los últimos 10 años.
De todo el aceite de palma que exportan, un cuarto se vende a países europeos y casi la mitad a México, que lo utiliza en la producción de comidas precocinadas que después se distribuyen en Estados Unidos. Pero el auge de este sector está teniendo graves consecuencias en las comunidades indígenas mayas, propietarias ancestrales de estos terrenos. Cada vez hay más testimonios sobre las tácticas turbias y las amenazas que emplean las empresas locales para hacerse con las tierras que han pertenecido a la población maya durante miles de años. Aquí, la comunidad maya local siente que las empresas que les están coaccionando para vender sus tierras están amenazando su modo de vida. Que hagan al favor los que tienen parcelas, que ya no venden sus parcelas. Me he dado cuenta de que, si miramos alrededor, lo único que se ve son palmas africanas. Está claro que esto no ha sido siempre así. Ha orillado a la gente a vender sus parcelas porque compran en la orilla de la calle y los que tienen las parcelas adentro ya no pueden salir, tienen que vender sus parcelas, se quedan sin poder tener sus cultivos nativos de aquí. Desvían los ríos, no hay agua. ¿Y tenéis que vender vuestras tierras? Tengo derecho a vivir aquí como guatemalteco, ¿verdad? Porque la gente casi todo anda asustado, la gente. Solo anda diciendo que dice que nos van a echar de aquí. Andan amenazando. Ha sido desgarrador hablar con ellos. Como ven, las plantaciones han invadido sus tierras. Algunos han vendido sus terrenos, otros se han negado, lo que ha provocado que sean víctimas de la violencia y de los conflictos entre familias. La comunidad me cuenta que no es la primera vez que han tenido que luchar para sobrevivir. La expansión del mercado del aceite de palma es solo una amenaza más en su lucha por la supervivencia. Primero fue la colonización de los españoles en los siglos XV y XVI, y después una guerra civil que duró 36 años y que terminó hace muy poco, en 1996. El gobierno de Guatemala declaró que el peor enemigo del gobierno de este país se encuentra dentro, que el mayor enemigo es el pueblo, principalmente la población indígena. Descubro que Julio, nuestro conductor, fue miembro activo de la resistencia y pudo comprobar las atrocidades a las que se sometió al pueblo maya. Cada vez que nos enterábamos por las noticias de que había aparecido un cadáver en una cuneta o en un barranco, íbamos a comprobar si era alguno de nuestros compañeros. La mayoría de los cadáveres que encontrábamos estaban en un estado irreconocible. Eran mujeres y hombres descuartizados a los que habían torturado. El presidente Eisenhower autorizó a la CIA para que respaldara un golpe de Estado en 1954 que acabaría con la sustitución del presidente, elegido democráticamente, por un dictador militar. El país se sumió en un enfrentamiento mientras los gobiernos dictatoriales que apoyaban los Estados Unidos oprimían brutalmente al pueblo maya. Borraron del mapa alrededor de 460 aldeas. Aunque las plantaciones de palma están sustituyendo a los asentamientos mayas, sería atrevido comparar esta expansión masiva de las plantaciones en los últimos 10 años con una guerra civil que duró 36. Sin embargo, el pueblo maya considera similares ambos acontecimientos. Voy a conocer a dos supervivientes del conflicto armado que ahora trabajan en las comunidades mayas afectadas. En el caso de Marcelino, que es de Cuarto Pueblo, ahí fue la masacre de la comunidad. Ahí murieron más de 400 personas. Nos acusaron de guerrilleros, de comunistas, y que por eso nos persiguieron. Hoy, cuando la gente resiste, se opone a un megaproyecto, lo acusan de que es terrorista, de que se opone al desarrollo del Estado y que por eso se criminaliza las luchas. Actualmente hay líderes que están presos solo por defender su territorio, solo por defender su tierra. Supongo que sabes de lo que hablaban, ¿no? Claro. El gobierno siempre los pintó como enemigos del país. Los acusaron de ser comunistas, de ser guerrilleros, y solo eran población civil. En 1999, una comisión de la verdad de la ONU concluyó de hecho que el pueblo maya no solo no era enemigo del Estado, sino que estaba siendo víctima de un genocidio.
la mayoría de los responsables jamás han tenido que enfrentarse a un juicio. Da la sensación de que existe un vínculo entre ese pasado sangriento y el funcionamiento actual del país. En Chisek, un antiguo trabajador de las plantaciones de empresas locales se dedica a la producción del aceite de palma. Tiene miedo de lo que pueda pasar si lo ven, pero ha accedido a que lo entrevistemos de forma anónima. En las empresas palmeras hay una total violación de los derechos humanos. Ellos tienen que tomar agua empozada, no importando, miran, aunque ahí haya orinado, haya pasado animales. No tienen protección de seguridad industrial para aplicar productos químicos. Para nosotros los indígenas simplemente nos están viendo como un animal para trabajar durante 18 a 40 años. En Guatemala, este racimo de frutos carnosos está vinculado al enfrentamiento, a las relaciones entre razas y, para algunas poblaciones indígenas, a la posibilidad de que desaparezca su modo de vida. El pueblo maya representa una mayoría abrumadora dentro de la población rural. Aunque la mayor parte cree que la industria del aceite de palma está repercutiendo de forma negativa en sus comunidades, parecen tener miedo de oponerse a su expansión. ¿Qué medidas adoptan las empresas para mantener su autoridad? ¿Qué te han enseñado para ser guardia de seguridad? Capacitaciones no había. El único que nos da es el arma. Escopeta 12, revólver de 38 milímetros. Que nos contrataron al instante, ya mañana podemos trabajar sin firmar ningún documento. Y tampoco nos dicen quiénes son los dueños de esa empresa. Era mi trabajo de 24 horas y 24 horas descansaba y no tenía ningún descanso. Lo despidieron cuando preguntó por qué se habían retrasado en el pago de su sueldo, que era de $12 al día. Forma parte de la comunidad El Prado, que ha vendido la mayoría de sus tierras a Palmas del Ixcán, una de las grandes empresas productoras. Anteriormente han ofrecido trabajos para los que vendieron sus terrenos, pero ya no les aceptan. Por la noche, la empresa que hay al otro lado del río vierte desechos en él y lo contamina. En ese río, que es sagrado, hay una gran cantidad de especies de peces y ahora se están muriendo por lo que hace esta empresa. La situación que está creando La Palma nos está dando muchos problemas. Está atrayendo muchas enfermedades. Los niños recién nacidos cogen muchas enfermedades. Es un problema que ha ido a más con el monocultivo. Cuando los niños se ponen enfermos, tienen fiebre, vomitan y todo eso. Y cuando se hacen mayores, a veces ni siquiera reciben tratamiento. No hay medicinas. Eso nos dicen las enfermeras, que no hay medicinas. Mucha tala de árboles, ya no hay madera para construir la casa y nuestra tendencia es de aquí entre 10 o 15 años esta aldea se va a desaparecer del mapa. Acabo de hablar con este grupo y me contaba que este canal fluvial no ha existido nunca. A este lado están sus tierras. Y a este otro, hasta donde nos alcanza la vista, hay palmas africanas. Según dicen, el maíz no supera este tamaño. El canal fluvial ha hecho que no haya agua en sus terrenos. Las plantaciones de palma están creciendo vertiginosamente, al tiempo que disminuye el terreno que se dedica a los cultivos de primera necesidad, como el maíz. El resultado es que el país produce menos alimentos para sus habitantes. Guatemala importa hoy más cantidad de maíz que en cualquier otro periodo de los últimos 50 años.
No es una buena señal si tenemos en cuenta que la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y un cuarto de las personas que viven aquí lo hacen con menos de $2 al día. Sin el maíz, creo que nos morimos de hambre, pues, porque aquí en Guatemala casi la mayoría de la gente come maíz y de eso vive, de eso vivimos. Es más que todo, ese es el alma de nosotros. En Guatemala sigue aumentando la pobreza. Algunos no tienen más remedio que abandonar su tierra natal. Más de 1 millón vive ya en Estados Unidos. ¿Hay alguna manera de poner un límite a la destrucción de estas comunidades? Gumersindo Reyes es el alcalde de una población local que está tratando de luchar contra estas empresas en nombre de los habitantes de Rashujá, situado en el corazón del hoy país del aceite de palma. Es un nuevo cultivo. Todavía no se ha regulado ninguna ley sobre ese tema. Entonces, estábamos instalando o creando tasas municipales mínimas. 2 meses después que ya la ley estaba en vigencia, las empresas de palma, a través de la Cámara del Agro, interpusieron amparos en la Corte de Guatemala y nos suspendieron a nosotros esa ley. No hemos recibido, pero ni un quetzal siquiera de alguna de las empresas de palma africana. Pienso que es increíble que quisiera poner un impuesto de 10 libras por toda la carga de este camión. Me parece muy poco si tenemos en cuenta los amplios beneficios de estas empresas en la zona. Me marcho a la capital para saber quién está al mando de estas empresas productoras de aceite de palma que parecen tener tanto poder. El organismo que representa al sector del aceite de palma me ha denegado la entrevista. Sospecho cada vez más quién está detrás de la opresión a las poblaciones que acabo de visitar. Me voy a reunir con Fernando Solís, periodista de El Observador, una revista que divulga las misteriosas operaciones que a menudo rozan la explotación de los sectores más poderosos del país. En la prensa popular se escribe muy poco sobre el aceite de palma, ya que existen limitaciones legales a la libertad de prensa y los periodistas reciben amenazas. ¿Quiénes son los dueños? En Guatemala hay 6-7 grupos familiares que controlan todas las plantaciones de palma africana que hay. No son familias nuevas, son familias que antes fueron cafetaleras, fueron familias que después produjeron caña de azúcar. No son inversiones nuevas, o sea, son inversiones que tienen poco tiempo, pero representan una continuidad en la historia de Guatemala. Vuestra edición contribuye a que la gente tenga más información sobre cómo se reparte el dinero en Guatemala. ¿Es complicado publicarla teniendo en cuenta que solo unas cuantas personas ostentan todo el poder? Han habido ataques contra liderazgos sociales, etcétera, y nosotros, pues, por todo lo que hemos venido publicando y haciendo con las comunidades, pues, pensamos de que sí, estamos siendo controlados, es decir, estamos en la mira, digamos. El aceite de palma es determinante en el hecho de que en Guatemala no se respeten los derechos humanos y está detrás de la deforestación mundial. ¿Pero podría utilizarse de forma positiva? Para averiguarlo viajo a un país sumido en un conflicto civil que dura ya casi medio siglo. En Colombia, el enfrentamiento es entre las organizaciones guerrilleras de izquierda y los grupos paramilitares de la derecha. Ambos han visto cómo su tamaño y su poder aumentaba de forma imparable gracias al desarrollo de los cárteles de la droga. Colombia comenzó a ahogarse en una cultura de terror, violencia y corrupción. Como resultado de esta violencia, Colombia es el país con mayor número de desplazados internos después de Siria. Pero los tiempos están cambiando. Colombia todavía está oficialmente en una situación de conflicto. Sin embargo, la desmovilización de los paramilitares y las negociaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla hacen que pase por la etapa más segura de su historia. Vámonos pa' la playa, pa' la cabaña, entonces paladito, mira cómo ella baila, trago de champaña, botella en la mesa, esto es todos los días una fiesta. Vámonos pa' la playa, pa' la cabaña, entonces paladito, mira cómo ella baila, trago de champaña, botella en la mesa.
En Guatemala, la opresión y la discriminación derivada del conflicto armado se han trasladado al sector del aceite de palma. Quiero ver si en Colombia es diferente, un país de guerra de guerrillas y tráfico de drogas. Para encontrar una experiencia positiva sobre el aceite de palma, tengo que ir al campo, a una antigua zona roja, zonas en las que no se puede entrar. La zona que estamos atravesando era una de las más peligrosas. Debido a la guerrilla y los grupos paramilitares, los asesinatos y los secuestros eran habituales. Es una importante explotación familiar. En Guatemala comprobamos cómo estas grandes plantaciones de carácter familiar eran las causantes de la importante desigualdad y el maltrato a los trabajadores. Quiero comprobar si aquí pasa lo mismo. Voy a conocer al director general, Carlos Murgas, que es el bisnieto del fundador de Oleoflores y ha sido testigo de los cambios drásticos que han sufrido tanto su país como su familia. Encantado. Parece que la situación del país se está estabilizando, pero ¿cómo era la vida antes? Desde los 3 años hasta los 21 o 22 teníamos que utilizar una avioneta privada para trasladarnos a las plantaciones. Solo podíamos estar allí unas 5 o 6 horas, porque la guerrilla estaba avanzando hacia nuestras tierras. Ahora es muy diferente. Desde mi casa tengo 1 hora y media de trayecto en coche y vengo solo. Carlos, que no olvida ese pasado violento, quiere combatir los problemas que ha causado el conflicto. Colaboramos con la Embajada de Estados Unidos en un proyecto para sustituir 350 hectáreas de cocaína por 1000 hectáreas de palma. Los antiguos integrantes de la guerrilla y los grupos paramilitares son ahora agricultores o pueden trabajar en los campos de los pequeños terratenientes. Se les paga cada mes y los sueldos están a un nivel internacional. Incluso tienen acciones. ¿Qué posibilidades tiene alguien que viene desde abajo de acabar en un puesto alto? Para responder, tengo que nombrar a un pequeño terrateniente con el que trabajamos. Se llama Héctor y actualmente está contratando a entre 30 y 40 trabajadores al mes. Gana más que yo. Siempre que un director menciona a alguno de sus empleados con tanto orgullo, levanta mis sospechas. Héctor, ¿cómo se vivía en esta región? En términos de pobreza aquí, María la Baja sí era muy pobre. Primero vino guerrilla, después se hicieron los paracos. Y entonces toda esa gente se volvió uno contra otro y todos contra nosotros. Había ahí una casa que yo tenía ahí. Y esa casa me la tumbó la guerrilla. Supongo que ha sido muy difícil intentar poner en pie una explotación agrícola aquí. ¿Estas son tus tierras? Sí, esta es mi tierra. Vamos a entrar. Este era un lote que fuera de arroz. El arroz, cada 4 meses tenía usted que reparar la tierra, hacer la tierra nuevamente, comprar semillas, convertir la semilla. La palma no fue así. La palma se preparó una sola vez, hace 17 años, sembré estas matas y sigo recolectando las mismas matas. Durante 20, 30 años sembrando arroz y éramos los mismos pobres de siempre. Ahora no, la palma usted todos los meses tiene plata. Gracias a que las cosechas están aseguradas y a que tiene firmado un contrato a largo plazo con Oleoflores, Héctor ha podido comprar más tierras, diversificar los cultivos y poner un servicio de reparto que transporta los cultivos de las explotaciones vecinas. Aunque Héctor está muy orgulloso de su explotación, también quiere mostrarme otras ventajas que tiene este cambio de rumbo. ¿Es tu casa? Sí, esta es mi casa, sí, la orden. Entre. ¿Qué de niños? Son hijos, amigos de los hijos, 15 hijos que he hecho yo. Y aquí hay 3 y faltan 12 que están ya por fuera y ya son grandes. Okay. Bueno, esta es la casa, la sala de reposo, comedor, la cocina y la sala donde la mujer lava. La colada. Sí. ¿Qué ha cambiado desde que comenzaste a plantar palma? De la vida cotidiana anterior he cambiado 100% con palma.
Y antes de La Palma, ¿qué había que hacer para conseguir una casa como esta y dar de comer a la familia? Antes de La Palma tenemos que emigrar para Venezuela, trabajar en otros países. ¿El hecho de que no falten trabajos ni prosperidad económica evita que la población se implique en actividades ilegales? De mis 15 hijos tengo 10 varones. Si no, hoy tuvieran cada uno con un fusil en el monte buscando para meterse a guerrillero o a parar, pero ya como tienen la vida, ya comen, tienen que comer, no tienen necesidad de salir a delinquir ni sino a estudiar. Los hijos de los agricultores que se dedican a la palma no son los únicos que sacan provecho. Las empresas productoras de palma de toda la zona destinaron parte de sus beneficios a financiar esta escuela local. Me han invitado a un taller de artesanía para las mujeres de la región. Lo tengo. Muy bien, excelente. Gracias. ¿Cuánto? ¿Todo? Sí, 2 metros. Wow, okay. ¿Y esto lo vendéis? Sí, eso es un programa para capacitar a las madres cabezas de hogar para que ellas puedan vender sus productos y tener una mejor calidad de vida. ¿Seguro que es de hombre? Me queda bien. La fundación, aparte de ayudar a las mujeres a conseguir ingresos adicionales, también les ofrece diferentes cursos académicos y técnicos. Actualmente tenemos el programa de becas excelencia, tenemos 30 jóvenes en estos momentos estudiando en diferentes universidades del país, diferentes carreras. ¿Todo gratuito? Sí, totalmente gratis. Me da la sensación de que existe una transformación real, pero me queda entender cómo encaja el aceite de palma en el marco general del cambio que vive Colombia. Estos guardacostas están en la primera línea de fuego para reducir el tráfico de armas y de drogas a través del puerto de Cartagena. Quieren enseñarme lo que hacen. Buenas tardes, capitán. La costa de la Armada Nacional. Vamos a realizar una inspección de rutina. ¿Qué es lo que buscáis? De pronto armamento oculto, de pronto sustancias ilegales, de pronto compartimentos especialmente diseñados para ocultar cosas. Eso es lo que buscamos principalmente. Tiene las licencias al día, los permisos al día. Entonces puede continuar con sus labores sin ningún problema. ¿Qué diferencia hay entre la etapa de hace 15 años y la actual? Se traficaban cantidades mucho más grandes, eran como, por decir algo, más descarados, porque todavía las leyes no estaban bien estipuladas, todavía no teníamos los medios para combatirlos adecuadamente. Ahora, como pueden ver, ya tenemos unos medios mucho más sofisticados y ya se ha visto una disminución sustancial en cuanto a la cantidad de la droga que está saliendo por acá. Me gusta todo lo que veo. Parece que el país está despegando. Está claro que siguen existiendo algunos problemas, pero el aceite de palma parece contribuir al desarrollo positivamente. Todavía tengo pendiente una última parada en Colombia. El sector del aceite de palma también se ha enfrentado en Colombia, como en otros países, a las críticas por sus prácticas medioambientales. Manuelita es una de las empresas alimentarias más antiguas de Colombia. Actualmente tiene que lidiar con una nueva normativa más estricta en materia medioambiental. Hace unos años lo empezamos a ver, sobre todo mayor legislación ambiental, mayor presión de comunidades y de todas las partes interesadas. Manuelita ha invertido mucho capital en cumplir la normativa. Afirman que superan lo marcado en esas regulaciones. Han reducido el desperdicio de agua y están transformando las emisiones de gases nocivos en energía térmica. Quieren pasarse a la producción orgánica y emplear la fruta madura como fertilizante. Michael, este es el resultado del proceso de compostaje, en donde ha llegado todos los subproductos del proceso industrial. ¿La idea de tener una plantación completamente orgánica es realista? Nuestro propósito aquí en Manuelita es precisamente hacer un cierre de ciclo de todos los nutrientes, en ser más eficientes cada vez, en guardar mejores relaciones con nuestras autoridades y en guardar buenas relaciones con las comunidades.
He pasado por 3 países productores de aceite de palma y lo que he visto es muy diferente a lo que me esperaba. Parece que la historia y la cultura de cada ciudad, zona o país es lo que influye en la forma de producirlo. En algunos casos me preocupa sus consecuencias en el medio ambiente y sus habitantes. En otros, la repercusión que tiene en la población es muy positiva. Ahora me voy a centrar en los consumidores, en cómo afecta el aceite de palma a su salud. Hace semanas que comenzó mi viaje para conocer el aceite de palma, y fue en esta pequeña ciudad universitaria con un experimento innovador. Tenía que comerme 3 magdalenas al día que contuviesen aceite de palma. Ya he comido más de 100, y hoy voy a comprobar cómo está mi organismo. Vamos a medir el perímetro de la cintura. Frederick Rosqvist y David Igman se han embarcado en un experimento que muestra la diferencia entre el consumo de aceite de girasol y el de palma para ver si se confirma que el aceite de palma que ingerimos no es muy conveniente. 176. Vale, gracias. ¿Cuánto medía antes? 163. Eso equivaldría a más de 1 centímetro de grasa. Sí, y eso indica que has estado almacenando grasa en el abdomen, lo que significa que ha aumentado la cantidad de grasa abdominal. Es bastante impactante. Vale, ya puedes meterte en la cápsula. Esta máquina, que parece haber llegado de la era espacial, va a medir el porcentaje de grasa que hay en mi organismo. Hace unas semanas tenía un porcentaje muy sano, del 4,6%. ¿Cómo está ahora? El porcentaje de grasa es bastante más alto. Has pasado de 4,6 a un 7,4%. Vaya, eso es casi el doble. Tengo el doble de grasa en el cuerpo. Sí, 2 kilos más de grasa. ¿2 kilos de grasa? Y has perdido casi 1 kilo de tejido que no tenía grasa, lo que significa que has perdido músculo. El músculo se ha reducido y la grasa ha aumentado. Sí, y a largo plazo este cambio es poco recomendable para la masa corporal. Vaya. Está claro que esto es un experimento y que no voy a comer 3 magdalenas diarias durante el resto de mi vida, pero a la larga, ¿qué consecuencias puede tener el consumo de tanto aceite de palma al día? Con tus resultados diríamos que entrarías en niveles de riesgo de padecer una enfermedad relacionada con el metabolismo, quizá alguna que afecte al hígado o alguna enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿es importante el tipo de aceite que tomemos? En el experimento se estudiaba el aceite de girasol frente al de palma. ¿Había diferencia? Mucha. Comprobamos que el consumo de aceite de palma aumentaba la cantidad de grasa que se almacena en el hígado y en el abdomen, así como la grasa corporal total, mientras que en el grupo que ingería aceite de girasol no se producía este incremento. Antes de continuar, voy a volver al Reino Unido para averiguar cuáles son las consecuencias que ha tenido este experimento en mi organismo. Hola, ¿cómo estás? Bien. Linda Main es experta en el estudio del colesterol. En Suecia ya me hicieron pruebas para ver cómo habían cambiado mis índices de grasa corporal. Me preocupa que mis niveles de colesterol estén por las nubes. Me extrañaría, dado que cuando empezaste tus niveles eran muy saludables. Sería raro que hubieran subido tanto como para preocuparnos. No creo que haya motivos para inquietarnos. Pues sí, los índices han subido.
El colesterol de las lipoproteínas de alta densidad ha subido, lo que cabía esperar al haber ingerido mayor cantidad de grasas. Los niveles de triglicéridos han aumentado. Empezaste con unos valores muy saludables. De hecho, los valores de colesterol que tenías eran de los más sanos que he visto. Pero sí que ha influido, aunque de forma poco significativa, el experimento y sobre todo la grasa corporal de más. Si hubieras sido mayor, pesaras más o tuvieras una predisposición genética a tener niveles altos de colesterol, la repercusión hubiera sido más importante. Si llevamos una dieta occidentalizada normal, es muy probable que nuestros niveles sean altos. 6 de cada 10 personas en general tienen el colesterol alto. Además, el colesterol y el aumento de los lípidos en la sangre son factores de riesgo a la hora de desarrollar una cardiopatía coronaria, la primera causa de mortalidad en el mundo. ¿El aceite de palma desempeña un papel importante en esto? Creo que sí. Es una de las principales grasas saturadas que hemos confirmado que hace aumentar los niveles de colesterol en sangre y está oculto en la comida. Para encontrarlo hay que saber entender muy bien las etiquetas de los alimentos. Me queda la duda de si tenemos alguna alternativa. Porque veo que no es uno de los ingredientes más saludables de los alimentos que consumimos, pero sigue estando presente en casi la mitad de los productos que compramos. He venido a San Francisco para averiguar si el aceite de palma es la única opción que tenemos. Podemos producir aceites que se parezcan mucho al que sale de la palma, o incluso mejores. Jill Kaufman es la responsable del área de sostenibilidad de Solazyme, una empresa tecnológica. ¿Cómo lo hacemos? Empezamos con las microalgas, que son uno de los recursos más antiguos del planeta. Básicamente, ponemos las microalgas en una cuba de fermentación que transforma los azúcares de la planta en aceite. Este planeta es especialista en la creación de carbohidratos vegetales, pero resulta que lo hace funcionar es el aceite. En Solazyme utilizan el aceite de las microalgas para la producción de ingredientes alimentarios y afirman que es mucho más saludable que la mayoría de las alternativas más tradicionales, como el aceite de palma. Estoy ansioso por probarlos y lo haré de la mano de Mark Brooks, el hombre que ha llevado las algas de los laboratorios a los supermercados. Mark insiste en que el polvo que se extrae de las microalgas tiene un sabor muy parecido al de otros ingredientes que son menos saludables. Este tipo de producto se emplea en la margarina, donde más se usa el aceite de palma. Lo que se busca al darle esta estructura es que se mantenga en estado sólido hasta alcanzar una temperatura concreta y luego se derrita. Sería la razón por la que el aceite de palma es tan habitual, porque se encuentra en una gran cantidad de productos en los que es necesario mantener la estructura, y por eso se utiliza en más de la mitad de los artículos que encontramos en los supermercados. Exacto. Y este producto cumple esa misma función. Claro, es especial en varios sentidos. Contiene menos grasas saturadas que el aceite de palma. Y además, teniendo en cuenta que la población está aumentando, también se incrementa la demanda de productos, y esto lo podemos producir en cualquier lugar. Se puede desarrollar fuera de las zonas tropicales amenazadas. Se puede producir en Iowa en pleno invierno siempre que dispongamos de azúcar como materia prima. No hay que perjudicar el medio ambiente para cubrir una demanda que va en aumento. La demanda sigue creciendo. Los países que más aceite de palma importan son algunos de los que más rápido están creciendo: India, China y Pakistán. Su población ha aumentado en más de 250 millones de personas en los últimos 10 años, doblándose también el consumo de aceite de palma. Aunque el aceite que proviene de las microalgas se presenta como una alternativa mucho más saludable y respetuosa con el medio ambiente, parece que el aceite de palma seguirá con la deforestación del planeta. Empiezan a aparecer movimientos que tratan de prohibir el consumo del aceite de palma en algunos países occidentales. En Noruega, algunas empresas ya han retirado su apoyo al sector. ¿Pero un mercado sin aceite de palma es la mejor opción? El ecologista Red Butler lleva 15 años investigando sobre el sector. Si los consumidores occidentales vetan el aceite de palma, las empresas occidentales perderían su influencia en el mercado. Si se pudiera convencer a estas empresas para que adoptasen medidas a fin de regular la forma de obtener el aceite de palma, sería posible transformar todo el sector en algún momento. Eso haría que los consumidores chinos utilizasen menos el aceite de palma nocivo, porque el otro sería el único disponible en el mercado.
Si seguimos consumiendo al ritmo actual, que esperamos que se mantenga, necesitaremos producir una cantidad mucho mayor de alimentos. Para este problema no hay una solución sencilla. La producción de aceite de palma por hectárea ya es muy superior a la de soja o a la de colza, los cultivos más apropiados para sustituir el aceite de palma en los alimentos. En Minnesota voy a hablar con un investigador que está convencido de que la cuestión no es qué cultivos utilizamos, sino cómo los producimos. Rob Walsh cree que el monocultivo, surcos y surcos en los que se siembra la misma semilla, no solo va a tener consecuencias devastadoras en las pluviselvas, sino que además podría causar una pandemia. De hecho, cree que el aceite de palma ya ha originado una. El ébola es un virus, y ni el aceite de palma ni cualquier otro cultivo pueden contagiar el ébola, así que ¿cuál es la relación? Se cree que el brote de ébola tuvo su origen en la aldea de Meliandou, en el sur de Guinea, donde un niño contrajo la enfermedad en diciembre de 2013, justo antes de que se propagase a otros 6 países del oeste de África y causara más de 11.000 muertes. El aceite de palma se encuentra en un momento álgido en Indonesia y Malasia, y es necesario encontrar nuevas zonas en las que producirlo, así que se han marchado a África. Se cree que un murciélago frugívoro fue el causante del contagio del virus del ébola a los humanos, y se afirma que las plantaciones de palma son su hábitat ideal. Algunos animales están condenados a la extinción a causa de la deforestación, pero la adaptación de otros va a ser muy fácil. Creemos que la creciente interacción entre estos murciélagos y el hombre hizo que el virus del ébola entrase en contacto con la población. En los alrededores de Meliandou se han establecido muchas plantaciones en lo que era bosque tropical, lo que hizo que colonias enteras de murciélagos frugívoros acudieran a las plantaciones y entraran en contacto con los humanos. ¿Es inevitable que vuelva el ébola o algo similar? Intento no decir inevitable, me parece demasiado tajante. Pero hay una posibilidad muy elevada de que ocurra. Si modificas las condiciones ambientales, de forma que se puedan producir monocultivos en zonas forestales del África profunda, es casi inevitable que el ébola y otros virus tengan acceso a poblaciones más extensas y de distintas regiones. Debemos vincular nuestra economía a la ecología. Se trata de no destruir zonas forestales para ubicar plantaciones monocultivo de aceite de palma, pensando que no va a generar consecuencias. Sigo reflexionando sobre la teoría que tiene Rob sobre el virus del ébola. Me hace pensar que todo está relacionado en nuestro planeta, sobre todo cuando hacemos referencia a los alimentos que consumimos. Todos somos consumidores, y es nuestro apetito lo que alimenta la deforestación de muchas zonas en las que ni siquiera pensamos. El sector está tratando de cambiar. Durante más de 10 años, esta industria ha intentado autorregularse a través del organismo Mesa Redonda sobre el aceite de palma sostenible, cuyo objetivo es convertir en sostenible el 100% de la producción. Aún así, la deforestación sigue avanzando. Menos de un 20% de la producción mundial está acreditada como sostenible. Las manifestaciones, peticiones y campañas que se acaban convirtiendo en virales han tratado de presionar a empresas y gobiernos para que se comprometan a utilizar aceite de palma sostenible. Sus ventas parecen estar aumentando, pero queda la duda de si llegaremos a tiempo al final de este trayecto, cuyo destino es un sector completamente sostenible. En Colombia muchas empresas están acreditadas como sostenibles, pero la deforestación avanza sin pausa en el sureste asiático y parece que pronto pasará lo mismo en Camerún y en la zona oeste de África. En Guatemala, las violaciones de los derechos humanos no cesan. Han asesinado a plena luz del día al líder de una de las comunidades. Al parecer, había acusado a una empresa de contaminar un río que su comunidad utiliza para abastecerse de agua y pescar. Deberíamos tener la opción de elegir si queremos consumir o no aceite de palma. En Europa, las leyes exigen que aparezca en las etiquetas de todos los alimentos que lo contienen. Sin embargo, en otros países, desarrollados y en vías de desarrollo, el aceite de palma no tiene por qué incluirse en las etiquetas como ingrediente alimentario. Mientras, sus efectos siguen influyendo en gran medida en el mundo que nos rodea.